Buenas noches, amada iglesia. Bendiciones tengan todos ustedes en este tiempo de transmisión de palabra, donde Dios quiere darte una palabra para tu vida. Así que mientras se van conectando, mientras aquellos que todavía les llega la notificación, bueno, pues yo voy a hacer una oración para poder comenzar y para poder dejar este tiempo en las manos del Señor. Y que sea Él el que nos dirija, el que nos guíe, para que en esta hora el Señor nos hable y pueda esta palabra transformar nuestra vida y cambiar nuestro corazón. Amén. Padre, en esta noche damos gracias porque sabemos que este es el día que tú hiciste para que podamos gozarnos en ti, pero también, Señor, para poder recibir de tu palabra. Hoy declaro, Señor, que disponemos nuestro corazón. Hoy declaro, Señor, que nos preparamos para recibir esta palabra, declarando, Señor, que tú nos hablas, que tú nos sanas, que tú nos restauras, que tú edificas nuestras vidas. Y Padre, en esta hora también quiero levantar a todos aquellos que tengan alguna dolencia, que tengan alguna enfermedad, que estén pasando por alguna situación, por algún problema. En este momento yo levanto a cada persona que tiene esa necesidad, Señor. Lo que esté atravesando en este momento, hablamos, Señor, que tú traes respuesta, Señor, que tú das restauración, transformación, que tú renuevas las fuerzas de aquel que se siente cansado, débil, de aquel que ha estado enfermo, Señor, oh Dios, que tiene algún problema en su cuerpo. Hoy en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad y le echamos fuera de su cuerpo. Y en especial levanto la vida de mi suegra, la vida de aún también de cada persona que nos ha pedido que oremos por sus vidas, por sus cuerpos, declarando en el nombre de Cristo Jesús que reciben sanidad y que toda enfermedad desaparece en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad se seca. Ahora es ilegal toda enfermedad y no puede prevalecer en sus cuerpos. Declaro en el nombre de Jesús que ahora, Señor, son fortalecidos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la sanidad, porque es un derecho que tenemos y lo tomamos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta noche, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte de cuando un cristiano se cansa. Hoy quiero comenzar con un pasaje de la Biblia que dice en Gálatas, capítulo 6, en el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, pues, dice de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 19, dice así en el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero este pasaje de Elías, vamos a estar hablando hoy de Elías, pero dice que él estaba escondido en una cueva, y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dice, porque he sentido un vivo celo. ¿Por qué? Porque han dejado tu pacto, han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.
Yo no sé, yo quiero comenzar preguntándote, ¿cuántos de ustedes se han cansado? ¿Cuántos de ustedes se han sentido agobiados, se han sentido sin fuerzas, que ya no pueden más? Cuando se habla de cansancio, cuando se habla de fatiga, no estamos hablando de personas aisladas, sino de un suceso o una etapa que puede llegar a nuestra vida, ¿verdad? Que puede pasarnos a nosotros también, ¿sí? No somos personas extraterrestres, ¿verdad? Somos personas, somos humanos que nos podemos cansar, desfallecer, ¿verdad? Así que a cualquiera le puede llegar a suceder. ¿Por qué? Porque no somos intocables. Dice la palabra que si quieres estar firme, mire que no caiga. Si alguno de ustedes no han pasado por alguna sequía espiritual, o si alguno de ustedes no han pasado por cansancio o por esa apatía espiritual, de esa dejadez de la devoción espiritual, si a ti no te ha dado pereza, bueno, yo creo que eres una persona muy santa, o no sé, no estarías aquí. Pero yo digo, quiero saber cómo le hiciste. Pero porque yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles, por momentos donde nos sentimos agobiados, sin fuerza, sin ánimo, ¿verdad? Porque si no fuera así, yo creo que somos, no sé, tan espirituales, somos de otro mundo, pero yo creo que todos hemos pasado por algún tiempo así. Por algún tiempo así. Y la Biblia en Efesios dice que de un día malo que llega, de un momento de dificultad, de un momento donde se prueba nuestra fe. Pero tenemos que estar vestidos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para ese día malo. Para ese día malo. Ahora, la otra parte es de que si nosotros nos cansamos, muchas veces en la vida, si siempre estamos cansados, sin fuerzas, ya sea en el ministerio, en el servicio, sabes, la culpa no es de Dios, no es de quien nos dijo, oye, ¿sabes qué? Ven a servir al Señor. No, la culpa es de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Sabes, el servicio es un gozo, debe ser un gozo. Sabes, el vivir para servir a Dios es una bendición. Y cuando estamos viviendo lo contrario, nosotros tenemos la responsabilidad. Cuando tú y yo vivimos lo contrario, cuando no estamos viviendo el gozo, no estamos viviendo la plenitud de servir a Dios, el responsable eres tú y soy yo. Somos responsables de lo que estamos pasando, porque aún la misma Biblia dice que el justo puede caer 7 veces, pero va a ser levantado, Así que si tú sientes que el cielo se torna de bronce, cuando tú sientes que tus oraciones rebotan, cuando no llegan al Señor, cuando sientes que tus oraciones no son contestadas, yo quiero que entiendas que el Dios que tenemos es un Dios de misericordia, es un Dios que no falla, es un Dios que está presente, un Dios que siempre está a tu lado, y que muchas veces el cansancio por lo que pasamos no es ni siquiera el diablo. Oye, les voy a comentar algo. Por ahí se dice que un hermano salió de la iglesia y así saliendo de la iglesia vio unas escaleras y que dice que vio al diablo. Y estaba llorando, triste, ¿verdad? Y le pregunta el hermano, diablo, ¿por qué tú estás ahí llorando? Y el diablo le responde, o sea, porque él le dice, bueno, ¿qué te pasa? Y el diablo dice, bueno, es que porque allá adentro en la iglesia me echan la culpa de todo. Es un chiste, pero ¿sabes? La verdad es que no todo es el diablo, no todo lo provoca el diablo. Hay muchas cosas que nosotros hemos dejado de hacer y por esa razón tiene sus consecuencias.
El mismo Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué le decía? Porque a veces nosotros somos responsables de las cosas que nos suceden, las malas decisiones que tomamos. Somos responsables, y una de ellas es cuando nosotros dejamos de tener comunión con el amado Espíritu Santo, cuando dejamos de orar, Otra parte que tenemos que entender es de que Dios es fiel. Dios es fiel, sí, que aunque tú pases por el fuego, no te vas a quemar. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. La historia de Elías ilustra muchas veces las etapas que nosotros hemos vivido o que estamos viviendo en este momento. Y esto es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? La historia de Elías. Yo comencé hablándote de 2 pasajes y te hablaba acerca de Elías en Primera de Reyes. La palabra de Dios dice que había pasado 58 años desde que el reino de Israel había sido partido en 2. Luego de la muerte de Salomón, durante ese breve tiempo, 7 reyes dominaron el reino de Israel. Y los 7 reyes después de Salomón fueron malvados. Fue una etapa de oscuridad de la nación. Primero reinó Jeroboam, quien dice la Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 12, que él hizo 2 becerros de oro. 2 becerros de oro. Imagínense un rey que debía dirigir a Israel a la espiritualidad. Él les está diciendo, vuélvanse a los dioses, ¿verdad? Y, o sea, ese es el primer rey. Pero luego vemos otro rey, Nadab. En Primera de Reyes 15:26 dice que Nadab dice la palabra, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Este es el segundo rey, Nadab. Nadab dice que anduvo en los caminos de su padre, ¿verdad? Comenzó a reinar y él hizo también lo malo. Y vemos así tantos reyes. Yo te decía que eran 7 después de Salomón, 7 reyes que deberían de reinar, ¿verdad? Con el temor del Señor, pero fueron reyes que se desviaron, fueron reyes que hicieron lo malo. Y sabes, el ciclo maligno aquí lo cierra Acab, porque dice la Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 16, dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel y Samaria, y dice 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Qué tremendo, ¿eh? Para colmo, en el tiempo de Acab se reconstruye Jericó. Era una ciudad que había sido maldecida, ¿verdad? La cual Dios había dado instrucción de que no se tenía que reedificar, ¿verdad? La situación de la nación no podía ser peor, sino que un malvado rey dominaba, y la esposa llamada Jezabel era peor. La idolatría, el ocultismo, el rechazo a todo lo que era Dios y lo que era la adoración verdadera. ¿Sabes? En ese cuadro espantoso, Dios levanta a un hombre llamado Elías. Un hombre que según Santiago,
Dice que era semejante a nosotros en cuanto a nuestras deficiencias, debilidades. Y a pesar de que él era un hombre frágil, fue levantado por el Señor. Hoy vemos, por ejemplo, en nuestro mundo una gran calamidad, donde la gente lo llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llama mal. La gente va de mal en peor, ¿verdad? Dios, y hay muchas situaciones, pero en circunstancias como estas, Dios ha levantado a la iglesia. Para que se levante la iglesia, no por su capacidad, sino con la gracia de Dios. Porque hay un tiempo de gran oscuridad donde la iglesia se va a levantar como un faro que pueda alumbrar y que pueda ser la sal de esta tierra, la luz que debe ponerse por encima y por arriba y no por debajo de la cama. Así que yo te digo, amada iglesia, no te escondas, que tu testimonio brille y que la gente pueda ir a un puerto seguro, que pueda seguir a Jesucristo y que puedan ver a través de tu vida a Jesucristo. Y que Jesucristo es ese puerto seguro que con tu testimonio tú puedas atraerlos. Elías, ¿sabes? Le tocó ministrar en un tiempo de oscuridad, seguido de Satanás. Tenía a Jezabel, también tenía a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, ¿verdad? Pero Dios tenía a Elías, uno solo contra todos ellos. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice la palabra. Miren, cuando David enfrentó a Goliat, dice la palabra que David era un muchachito pequeño contra un gigante de 3 metros, pero él decía, Dios y yo somos mayoría. Y cuando Dios está con un hombre, con una mujer, Dios lo respalda. Y sabes, no son nuestras habilidades, no son nuestras fuerzas, no es lo bueno que yo soy para hacer tal cosa. No, es la gracia de Dios sobre tu vida. El diablo tiene su gente, pero Dios tiene a la suya. Miren, yo les voy a decir una cosa. Quizás hoy en día seamos pocos. Hoy en día, sí, sin límites, escucha. Quizás hoy en día seamos pocos, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender que caminamos con el poderoso, ¿verdad? Y Jesús le dijo a sus discípulos cuando eran 12, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de Dios. Somos pocos, pero somos el ejército que marcha con Dios. Amén. Amén. Elías estaba en un momento de dificultad, un momento difícil para la nación. Sin embargo, fue un hombre que desarrolló un poderoso ministerio en Israel. Elías obraba muestras de valentía. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 18, te habla de que dice que él enfrentó con autoridad a los siervos de Acab. Él enfrentó con autoridad a los siervos de Acab. Fíjense, cuando Acab envió a un grupo de 50 personas a decirle a Elías, Acab dice que te presentes ante él. Y él dice, si yo soy siervo del Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y dice que el fuego, en respuesta a la oración, cayó, en respuesta a las palabras que Elías había hablado, cayó por la oración de un hombre sencillo. ¿Sabes? Cuando la iglesia ora, los aires se remueven. Y cuando la iglesia ora, es la única manera
la única manera es de mantenerse de pie es cuando nosotros doblamos rodillas. Cuando doblamos rodillas. O sea, es poderoso el saber lo que la oración puede hacer. Lo que la oración puede hacer. Porque siempre cuando se levanta un hombre, una mujer de autoridad, ¿sabes? Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. Y luego aquí vemos como el mismo Acab enfrenta a Elías. Y vemos que en un momento determinado, sí. Entonces vemos que el mismo Acab se enfrenta con Elías. Y este Acab, fíjense, un hombre malo, pero yo te decía que el malo era su esposa, ¿verdad? Era su mujer. Y entonces Acab va a enfrentarse a Elías y en un momento determinado le dice a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Jehová por seguir a los Baales. Por seguir a los Baales. Ahora, imagínense la autoridad de este hombre. Elías estaba hablándole con esa autoridad al rey de Acab. Entonces podemos ver que los hombres y las mujeres de Dios caminan en autoridad. Tú y yo tenemos que caminar en autoridad. No le tienen miedo a los políticos, no le tienen miedo al sistema religioso, no le tienen miedo a las filosofías imperantes, porque no caminan solos. No le tienen miedo, ¿verdad? Porque no caminamos solos. Nosotros no vamos por nuestra propia cuenta, sino que andamos con Jesucristo y caminamos con Él. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y sabes, no se trata de la persona, ni lo que representa, sino se trata de al Dios a quien nosotros servimos. Sabes, yo no me pertenezco, sino que yo le pertenezco a Dios. Tú no le perteneces, sino que le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios y de que Él vive para siempre. De eso se trata. Miren, en una ocasión había un hombre llamado Patrick, no lo sé pronunciar, pero debía predicar a su auditorio. Y minutos antes de que él predicara, un grupo de personas entraron al camerino del predicador y le dijeron, el presidente Andrew Jackson ha venido a escuchar su mensaje. Así que le vamos a pedir que cuide sus palabras. Y según la historia dice que este predicador se paró en el púlpito y dijo, me han dicho que el presidente Andrew Jackson está entre nosotros y que cuidara mis palabras. No se preocupen. Lo único que tengo que decirle al señor presidente de los Estados Unidos es que si no se arrepiente de sus pecados, se va a ir al infierno. Sí. Y él siguió su mensaje y predicó tranquilamente. Y la historia dice que al final del mensaje, cuando se fue atrás de las bambalinas, el presidente fue con su equipo y dice que le estrechó la mano al predicador y le dijo, ojalá tuviera un regimiento de hombres como usted para poder conquistar al mundo. Tremendo. ¿Sabes? Los hombres de Dios no comprometen su mensaje. Los hombres de Dios no comprometen su doctrina, no comprometen la batalla del evangelio. Le dicen, ellos hablan, ellos lo dicen, lo hablan, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese.
¿verdad? Ellos hablan porque la palabra dice, ay de mí si yo no predicara el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Wow. Elías se levantó con una poderosa palabra. Actuó en fe numerosas ocasiones, por ejemplo, haciendo que la lluvia se detuviera. Y luego él predijo la lluvia que iba a venir, ¿verdad? Y luego también terminó con los profetas enteros de Baal, con los de Acera, ¿verdad? Ahora, no estamos hablando de una persona que dice hoy sí, mañana no, que tiene un sub y baja. No. Él decía, yo estoy en la presencia de Dios, vivo en la presencia de Dios. Él decía eso. Él estaba hablando de una forma, o sea, no estaba hablando de una forma a la ligera. Tú y yo tenemos que tener cuidado cuando decimos, estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? O sea, no sé si me explico, pero cuando nosotros miramos las historias, vemos la vida de varios hombres en la Biblia. La palabra de Dios te habla de un hombre llamado Job. Y este hombre era un hombre que había hecho pacto con sus ojos, que tenía una santidad, que dice que oraba, ¿verdad? Todos los días, y que hacía sacrificio por los hijos, un hombre de familia, pero sin embargo le tocó vivir en un momento tan difícil que él llegó un momento donde él no quiso jamás, o sea, nunca más haber nacido. ¿Sabes? Yo pienso que hay momentos donde uno se siente solo. Hay momentos donde uno le puede decir, Dios, ¿dónde estás? Y generalmente es cuando las cosas no van bien. Hay gente que se movió con Dios, pero en un momento determinado tuvieron dificultades. Vemos que Elías enfrentó un momento crudo o desaliento de su vida, un momento de querer morirse. Y yo creo que cualquiera puede pasar por un momento de dificultad, por un momento de cansancio fuerte. Si el mismo Elías que decía, vive Jehová, Dios en cuya presencia estoy, él se cansó en un momento determinado, él se sintió agobiado, se sintió que estaba solo, se sintió que no lo respaldaba, pues cuánto más cualquiera de nosotros, ¿verdad? Podemos tener un momento así. Y Elías, yo siento que actuó precipitadamente. Él actuó, o sea, había destruido a los profetas de Baal, había destruido a los profetas de Acera, y la balanza se había inclinado todo a favor de Dios, pero de repente recibe una carta de la esposa de Acab, Jezabel, y le dijo, así me hagan los dioses y así me paguen, si mañana yo a esta hora te voy a quitar, ¿verdad? Te voy a quitar la vida. Y Elías dijo, pues aquí corrió, que aquí murió, ¿verdad? Y lo que él hizo fue que salió huyendo. Sí. El hombre que decía que vivía en la presencia de Dios, yo creo que no consultó sus decisiones a Dios. Y cuidado con esto. Nosotros tenemos que aprender a consultar al Señor siempre. Antes de tomar alguna decisión, tenemos que consultar a nuestro Dios. Cuidado, cuando todo te salga mal y cuando ese conflicto, ¿verdad? Ves que tienes un conflicto, te está amenazando y no tomes una decisión alocada. No tomes una decisión alocada. Primero consulta al Señor. Primero consulta al Señor. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Señor, quizás te sientes que tú dices, no me escucha. Yo siento que no sé, siento que en lugar de mejorar, las cosas están empeorando.
Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido así, cuántos piensan que en lugar de que las cosas mejoren, sentimos que a veces se empiezan a empeorar, ¿verdad? Nos sentimos mal, pero a veces decimos, Señor, yo quiero tomar una decisión y ni siquiera estoy seguro de si son las correctas. Dame tu aprobación, Señor. Dime qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? Y dice el profeta Jeremías que el que hizo el oído no oirá Dios, no escuchará Dios. Él dijo, el que clama a mí, no te responderé. Y Dios siempre responde. Dios siempre responde. A veces su respuesta es un no, o a veces su respuesta puede decir un sí, pero todavía no es el tiempo. Sabes, el cansancio y el desánimo nos pueden llevar a hacer consultas repentinas, ¿verdad? O más bien, así como que hacemos consultas medias, creyendo que Dios es el que está ahí, o nos está respondiendo, es el que está ahí. Pero sabes, Dios siempre tiene dirección para nosotros. Dios siempre tiene la palabra certera. Dios siempre tiene el camino seguro. Y por eso el salmista oraba y él decía, encamíname, Señor, oh Dios, en tu verdad, porque él entendía que solo Él puede encaminarte por sendas rectas, por amor de su nombre. Amén. Yo te quiero decir una cosa, no tomes decisiones precipitadas. Cuando te sientas cansado, cuando te sientas agobiado, consulta a Él, porque Él tiene orientación, porque Él tiene siempre la mejor, la respuesta, la correcta. Siempre tiene la respuesta para tu vida. Consulta a Dios. Elías había sido enviado por la mano del Señor. Elías había sido enviado por la mano del Señor. Y sabes, miren, sin embargo, cuando Elías, dice la palabra que se fue él a Berseba, y el cansancio nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Incluso, sabes, podemos abandonar proyectos de Dios y lugares de servicio. Tal vez te ha pasado por tu cabeza, a lo mejor el dejar el servicio, o tal área es agobiante. No son los resultados lo que van a impresionar a Dios, sino es la obediencia. Es tu obediencia. Es tu obediencia. Algunos van a ir al cielo con sus maletas de resultados, ¿verdad? Y a lo mejor van a decir, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre, Señor, hice esto. En tu nombre hice aquello. Pero ¿qué es lo que va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Uy, tremendo. ¿Por qué? Porque no son los resultados que van a impresionar a Dios, sino una vida santa, una vida de obediencia, una vida consagrada a Él, un corazón que se guarda, que se dispone para el Señor. Algo interesante en la vida de Elías es de que él huyó, pero no a cualquier lugar. No se fue tras los Baales, no se fue ni tras el mundo, ni se olvidó de Dios. Sabes, se fue a Horeb, al monte donde Dios se manifestaba. Y es posible que tú tengas pensamientos tan malos como ese de irte al mundo o de abandonar todo. Cualquiera puede ser víctima de la fatiga, del cansancio espiritual. Pero que en medio de todo eso no tomes la peor decisión, sino decir, Señor, yo no sé a dónde ir, pero prefiero ir, ¿verdad? A tus brazos, prefiero ir a ti. Como dijo
Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? De vida eterna. Elías huyó donde por primera vez se manifestó a Moisés, donde le fueron entregadas las tablas de la ley. Pero Elías sabía que un encuentro con Dios te puede reenfocar tu vida, te puede hacer claro los pensamientos, hace la diferencia. El ejemplo, el Gadareno. ¿Qué pasó con el Gadareno? Un encuentro con Dios nos puede cambiar la vida. El Gadareno era imposible que alguien lo pudiera tener controlado, lo pudiera tener atado. Mire, lo ataban con cadenas y no se podía contener. Él rompía las cadenas. Pero le bastó un encuentro con Dios para que su vida fuese cambiada totalmente. Luego apareció el Gadareno, ¿verdad? Apareció este hombre de Gadara sentado en su cabal juicio y todos se sorprendían. ¿Por qué? Porque este hombre había estado ahora diferente. El Señor Jesús le había cambiado la vida. El Señor Jesús lo había liberado, había roto las cadenas que lo tenían cautivo. Y sabes, le bastó con un encuentro con el Señor. Y yo te digo una cosa, un encuentro que podamos tener con el Señor nos va a bastar para que nuestra vida, de todo cansancio, de todo desánimo, de todas aquellas cosas que han venido a nosotros, se pueda ir y podamos ser libres. Yo te digo una cosa, no eches en saco roto esta palabra. ¿Por qué un cristiano se cansa? Porque ha dejado de orar, porque ha dejado de tener comunión con el Señor. Es válido el cansancio, es válido que a veces nos sentimos sin fuerzas, con ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Con ganas de encerrarnos, de unas vacaciones y todo. Pero sabes, nunca podemos desconectarnos de la presencia de Dios. Y lo triste es de que hoy en día hay mucha gente que se está desconectando de la presencia de Dios. Ya no corre a los brazos de papá para tener un encuentro, donde sabe que un encuentro le fue suficiente a este Gadareno para que sus cadenas que lo tenían prisionado fuese el libre. Tú sabes que un encuentro con el Señor nos puede cambiar la vida, pero a veces no queremos, porque nos adaptamos, no estamos tan cómodos con este mundo. Pero este sistema lo que está haciendo es confundir, es abrazarte con tantas cosas para distraerte de lo que es valioso, de lo que es real, de lo que vale la pena vivir, morir por el Evangelio. ¿Sabes? Un encuentro con Dios. Eso fue lo que tuvo Pablo. Después de ser un hombre que perseguía a la iglesia, que si veía a un cristiano, lo arrastraba y lo llevaba hasta la cárcel, lo metía a la cárcel, ¿verdad? Pero el Señor tuvo que hablarle, y dice que él cayó postrado, una luz, un resplandor, él pudo ver, y cayó postrado, y él supo que era el Señor, y le dijo: ¿por qué me persigues? Le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ese momento fue histórico para Saulo, porque su vida nunca volvió a ser la misma. Él cambió. Y después de ser un Saulo que perseguía a la iglesia, se convirtió en un Pablo, en un hombre que pudo escribir más de, no sé, de una cuarta parte o la mitad del Nuevo Testamento. Una cuarta parte. Entonces, un encuentro, tener un encuentro con Dios, te cambia la vida. Te cambia la vida.
Dios le cambió la vida a Pablo y al gadareno. Un encuentro. Cuando se tiene un encuentro con Dios, te reenfoca en tu vida. Podrás estar pasando un momento tan difícil en tu vida, un desierto tan agobiante. Sientes que ya no puedes, hay cansancio en tu vida, pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, ¿sabes? El Señor te vuelve a reenfocar. El Señor te vuelve a reenfocar. Y cuando Elías llegó al monte Horeb, él fue sincero con Dios y le dijo lo que le estaba pasando. Él se sentía que ya no podía con su vida. Él se sentía que estaba solo. Y sabes, eso me habla de que cuando tú hables con Dios, sé sincero. Sé sincera con Dios. Tú y yo no vamos a impresionar a Dios. Él conoce todo de nosotros. Cuando somos sinceros, Dios nos responde. Dios se aparece, ¿sabes? A tu vida. Dios se aparece a Elías y dice la palabra que no en un torbellino, no en un temblor, no en un remolino, sino se aparece en el silbo apacible. Dios le respondió no cuando él lo quería, no cuando él quería, lo necesitaba, sino en el momento necesario. Dios le dijo, Elías, tú no estás solo. Hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas. Hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas. Dios le dijo a Elías, en Primera de Reyes 19, mira lo que le dijo. Le dijo, a ver, vamos a buscar. Le dijo, vive tu alma. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjate lo que le está diciendo Elías al Señor. Y yo veo que aquí que Elías fue sincero. Fue sincero. Y cuando somos sinceros, ¿sabes? Dios puede responder. Dios puede responderte. Cuando somos sinceros, Dios nos responde. Dios se aparece al profeta y le habla y le dice, en ese momento cuando Dios habla al corazón de Elías, ¿sabes? Elías fue reconfortado, fue animado. ¿Y cuántas veces el Señor está esperando que tú hables? Está esperando que tú te sinceres con Él. Porque Él lo que va a hacer es reenfocarte. Él lo que quiere hacer es quitar toda carga. Recuerda, las cargas que Dios pone, dice que su carga es fácil de llevar. No es pesado, no es pesada. Nosotros cuando sentimos que no podemos, cuando el cristiano se cansa, es porque ha dejado de tener esa comunión con Dios. Cuando se vuelve una carga el servir a Dios, el predicar, el compartir la palabra, el servir a los niños, el servir como staff o como los que, no sé, decanes o sea, cuando te es una carga la alabanza, cuando te es una carga el hacer el trabajo para el Señor, cuando tú has quitado tu mirada del Señor, cuando sabes, cuando te sientes que estás solo, pero Dios no te va a dejar solo. Yo te mencionaba que Dios es fiel. Dios es fiel y Él está contigo, aun cuando pases por el fuego, Él no te vas a quemar, porque Dios está contigo. Sabes, Dios te está llamando y te está diciendo, no abandones tu área de servicio. No abandones tu área de servicio. No nos cansemos de servir al Señor, porque a su tiempo nosotros, dice la palabra, que vamos nosotros
dice, vamos nosotros, dice, cuando no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice. Y el mismo Dios le dice a Elías, y le dijo, mira, Elías, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sabes qué le estaba diciendo el Señor a Elías? Mira, Elías, vas a tener que levantarte porque el trabajo no se ha terminado. Yo te reenfoco para que sigas trabajando en el reino de Dios, porque el trabajo no se ha acabado. Así que mira, levántate, seca tus lágrimas, yo te fortalezco, pero yo tengo cosas grandes para ti, pero el trabajo no ha terminado. Así que, ¿sabes qué? Te levantas y, ¿sabes? Yo quiero que tú unjas a fulano, a perengano, como rey y todo, ¿no? Dios nos ha llamado y el Señor te está diciendo, no abandones tu lugar de servicio. No abandones tu lugar de servicio. Es que, Señor, me siento cansado. No abandones tu lugar de servicio. No abandones. ¿Sabes? En el reino de Dios, como hijos de Dios, no hay vacaciones. No nos jubilamos. No nos jubilamos. Tú podrás pasar la estafeta a otra persona, pero no significa, ¿verdad? Tú podrás levantar a tus hijos, pero no significa de que tú ahora te vas de vacaciones y ya no vas a compartir, ya no vas a hablar. No. En el reino de Dios no nos jubilamos. Dios nos ha llamado. Así que yo te digo, no abandones tu lugar de servicio. No sirvas a Dios con pesar. No sirvas a Dios con, ay, es que me pesa. Ay, no. Porque todos nosotros vamos a dar cuentas de nuestro servicio, de lo que hacemos. ¿Sabes qué? Mejor busquemos la presencia de Dios continuamente. Mejor busquemos la presencia de Dios. Y la presencia de Dios lo que va a traer va a ser fortaleza y nos vamos a sentir bien. Cuando yo me he sentido cansada, me he sentido con tanto trabajo, yo sé que la clave siempre va a ser el buscar la presencia de Dios. Elías decía, en cuya presencia estoy. Y a pesar de que él decía eso, pasó por un momento de cansancio, pero él tuvo que ir a Horeb. Horeb es el lugar donde el Señor se mostró, se reveló a Moisés, donde le entregó las tablas. Y sabes, el Señor dice, cuando te sientas cansado, no te encierres en una cueva. Lo que yo quiero es de que vayas a ese lugar donde yo te voy a dar mi palabra, donde yo te voy a hablar, donde mi presencia te va a invadir. Y tú vas a salir de ese lugar reconfortado, pero no tires la toalla, pero no puedes decir, ya no quiero más. Persiste. ¿Por qué un cristiano se cansa? Porque un cristiano ha dejado de orar. Porque ha quitado su mirada, sus ojos del Señor y la ha puesto en las cosas materiales. Quiere llenar sus vacíos con cosas de este mundo. Quiere llenar su vacío con tantas cosas materiales. Pero lo que menos quiere llenar es con Dios. Y ni cuenta se da. Pero cuando tú estás conectado con el Señor te va a decir, mira, le estás bajando. Mira cómo Y entonces tú sabes, cuando te sientes cansado, sin fuerzas, ya sé cómo me fortalezco, ya sé cómo me voy a levantar, ya sé cómo voy a salir adelante de esta situación. Tengo que orar. Y el cristiano tiene que aprender a orar, a clamar más y quejarse menos. A clamar más y criticar menos. Deje el Hijo de Dios compararse con los demás y aprenda a orar. Aprenda a orar. ¿Qué es eso de estarse comparando? Por favor, aprende a orar
Y todo lo que tú quieras en esta tierra, primero lo tienes que ganar en el cielo. Amén. Vamos a orar. Así que si te sientes cansado, desanimado, es tiempo de que clames al Señor. Que le puedas decir: Señor, en esta noche estoy delante de ti. Vamos, díselo por favor, dile: estoy delante de ti. Es cierto, me he sentido cansado, me he sentido desanimado, me he sentido que ya no tengo fuerzas, me he sentido como que ni siquiera cristiano quiero ser. Pero hoy, Señor, reconozco que a dónde voy a ir, a dónde voy a parar si me salgo de tu camino. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida si no busco de ti? Hoy te pido perdón, Señor, porque he dejado que el desánimo, el desaliento entre a mi vida. He puesto por arriba, por encima de ti, mis preocupaciones, mis afanes, mi trabajo, mis hijos, mis necesidades, mis anhelos, mis sueños, y no te he buscado. Perdóname, Señor. Hoy vengo a sincerarme contigo y te vengo a decir: perdóname. Necesito que renueves mis fuerzas. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo me llene. Lléname, Espíritu de Dios. Lléname en cada área, en cada faceta, en cada departamento de mi vida. Lléname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y envío la palabra, y envío, oh Dios, esta palabra, oh Dios, de fortaleza en este momento a aquellos que se sienten sin fuerzas, aquellos que se sienten débiles, aquellos que se sienten sin ganas de nada. Hoy tú nos estás diciendo: levántate, hija, levántate, hijo, porque el trabajo no ha terminado. No ha terminado. Y yo te levanté para que puedas cumplir con todo lo que yo he soñado que hagas en esta tierra. Así que en el nombre de Jesús declaro renovadas nuestras fuerzas. Renovadas están siendo nuestras fuerzas, Señor. Nos vamos renovando, Señor, como el águila, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos renovamos, Señor. Y declaro, Señor, que caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos, porque vienen nuevas fuerzas. Gracias te doy, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. ¿Quiénes son los que van a cosechar? Aquellos que no desmayan. Así que si tú has desmayado, levántate, porque la palabra de Dios dice que el justo caerá, que puede caer 7 veces, pero será levantado, y que Dios está de tu lado. Dios es fiel, es misericordioso, y Dios te levanta en todo momento. Pero tienes que creer la palabra y tienes que tomar esas fuerzas del Señor para poder levantarte. Pero no te canses de hacer el bien, no te canses de buscar al Señor, no te canses de servir al Señor, no te canses y sujeta tus pensamientos para que puedas escuchar la voz del Señor y para que puedas hacer todo lo que Dios te ha pedido que tú debes de hacer. Amén. Amada iglesia, pues Dios te bendiga, y aquellos que nunca le han dicho a Jesús: ven a mi vida, es un gran momento para que le puedan decir: Señor, ven a mí. Vamos, repite conmigo, dile: Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de corazón. Te pido, Señor, que me laves con tu sangre preciosa, lava mis pecados, lava mis iniquidades, y en el nombre de Jesús te recibo como mi suficiente Salvador y Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, Señor. Y gracias,
porque a partir de ahora soy salvo. Soy tu hijo y tú eres mi padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si acabas de hacer esta oración por primera vez, Jesucristo vino a morar en tu corazón. Amén. Y Él quiere que puedas tener una comunión con Él. Él quiere que puedas buscarlo, que puedas aún compartir esto que acabas de recibir. Mis amados, Dios les bendiga y que tengan una linda y bendecida noche. Esperando que esta palabra te haya bendecido, te haya edificado. Así que vamos a echarle ganas y no podemos retroceder. Con Cristo, con Jesús, no, ni siquiera para agarrar impulsos se va a retroceder. Tenemos que avanzar. Dios te bendice. Bye bye.